Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Lévi-Strauss que se llama El pensamiento salvaje. Claude Lévi-Strauss fue un antropólogo y etnólogo nacido en 1908 en Bruselas, agregado de filosofía, doctores letras. Es parte, parte a la Universidad de Sao Paulo en 1935, donde dirige diferentes expediciones etnológicas al Brasil. Profesor de la New School for Social Research de Nueva York de 1941 a 1945, Lévi-Strauss se convierte en director de estudios en la Escuela Práctica de Altos Estudios de 1950 a 1974 y profesor del Collège de France. Silla de Antropología Social de 1959 a 1982. Miembro de diferentes academias de ciencias y de letras en Europa y en Estados Unidos, Lévi-Strauss es elegido a la Academia Francesa en 1973. Su obra, que introdujo el estructuralismo en la etnología, toma prestado de la lingüística y busca alcanzar las reglas inconscientes que en todas las sociedades están a la base de las creencias, de las costumbres y de las tradiciones. Lévi-Strauss ha renovado en profundidad las ciencias humanas. En 1955 la publicación de Tristes Trópicos lo reveló también como un gran escritor. Se murió en noviembre de 2009 en París a la edad de 100 años. Yo solo quería hablar del último capítulo que aparece en este libro, que versa sobre una querella entre dos escuelas de pensamiento. Es una verdadera catfight entre los intelectuales franceses que incluso llegó a las páginas de los periódicos a finales de los años 50. Y para introducir la querella, lo que quería leer primero es un fragmento de este primer capítulo del libro Definición de la Cultura de Bolívar Echeverría, donde habla precisamente de lo que se dijeron esos dos, a saber, Sartre a Lévi-Strauss y Lévi-Strauss a Sartre. Sartre en nombre del existencialismo y Lévi-Strauss en nombre del estructuralismo. Dice, Sartre le hizo a Lévi-Strauss una objeción de principio: estudiar al ser humano como si la vida humana en sociedad fuera la de una colmena o una colonia de hormigas equivale a no estudiarlo del todo, a dejar fuera de consideración lo esencial. Para Sartre, toda la antropología que quiere levantar Lévi-Strauss se basa en la pretensión de tratar teóricamente a la vida humana como si fuera simplemente una variante de la vida animal. Se trata de una nueva manera, si se quiere revolucionaria, de insistir en el mismo error básico de las ciencias antropológicas modernas: creer que hay como encontrar leyes naturales en un mundo cuya peculiaridad está justamente en ser una trascendencia del mundo natural. Lévi-Strauss, por su parte, acusó a Sartre de pretender introducir el concepto metafísico de libertad en un mundo que está regido por leyes precisas e inmutables, pretensión que lo llevaría ineluctablemente a desembocar en un espiritualismo sin fundamento. Lévi-Strauss, desde su libro innovador Las estructuras elementales del parentesco, ha insistido en destacar la presencia de códigos o conjuntos de normas que rigen ciegamente en la vida social, que se imponen a los individuos sociales sin que estos puedan hacer nada decisivo ni a favor ni en contra de su eficacia. Hay, por ejemplo, ciertas identificaciones de los miembros de una comunidad de acuerdo a sus relaciones de parentesco que pueden regir el comportamiento de unos respecto a otros en la vida social, tal como rigen las leyes biológicas o fisiológicas en el mundo animal. Para Lévi-Strauss, la antropología solo puede ser una ciencia si alcanza a poner de manifiesto estas leyes, a reconocer estas estructuras en el comportamiento social. Sartre insiste en que si hay algo peculiar en el hombre, ello no reside propiamente en el grado, si se quiere, cualitativamente superior de complejidad de las estructuras que rigen su comportamiento, sino en el modo como esas estructuras se vuelven efectivas en la vida social concreta. Esto es, en el hecho de que lo hacen gracias y mediante la intervención de la libertad de los individuos sociales. El enfrentamiento entre el estructuralismo de Lévi-Strauss y el existencialismo de Sartre parece ser una variación más del combate permanente que Nietzsche observa en la historia de la cultura occidental entre el principio apolíneo, que afirma la preeminencia de la forma institucional, y el nomos, la estructura en la constitución de la vida humana, por un lado, y el principio dionisíaco, por otro,
que ve en esta principalmente lo que en ella hay de substancia pulsional e irrupción anómica de existencia. Y pues bueno, yo estoy de acuerdo en que digamos que el estructuralismo es apolíneo, salvo que en este problema que presenta Lévi-Strauss al final de este libro, en el capítulo que se llama Historia y Dialéctica, me parece que si bien el principio es apolíneo, el resultado es dionisiaco, puesto que, pues, por ejemplo, lo que dice Lévi-Strauss, ¿por qué la, el pensamiento salvaje estaría más cercano a la razón dialéctica y no el historicismo tradicional, perdón? Él dice, por ejemplo, pensamos que en este intransigente rechazo del pensamiento salvaje de que nada de humano y ni siquiera de viviente pueda permanecerle completamente extraño, ahí encuentra la razón dialéctica su verdadero principio. Y la pregunta es, ¿cómo la razón analítica que defiende Sartre podría aplicarse a la razón dialéctica y pretender fundarla si ellas se definen por caracteres mutuamente exclusivos? Sartre atribuye a la razón dialéctica una realidad sui generis. Ella existe independientemente de la razón analítica, sea como antagonista, sea como complementariedad. Me parece que la orientación marxista conduce a una vista diferente. La oposición entre las dos razones es relativa, no absoluta. Corresponde a una tensión al seno del pensamiento humano que subsistirá, quizás indefinidamente, por el hecho o subsistirá de hecho, pero no está fundada de derecho. El término de razón dialéctica recubre así los esfuerzos perpetuos que hace la razón o debe hacer la razón analítica para reformarse si pretende dar cuenta del lenguaje, de la sociedad, del pensamiento y de la distinción de dos razones que no está fundada a nuestros ojos más que en el o la separación temporal que existe entre la razón analítica y la inteligencia de la vida. El objetivo último de las ciencias humanas no es constituir al hombre, sino disolverlo. Y bueno, aquí pues digamos que Lévi-Strauss le está reclamando a Sartre pues cuáles son o de dónde surge esa preponderancia o ese lugar primordial que le otorga a la historia dentro de el razonamiento dialéctico en su conjunto. Y bueno, lo que Lévi-Strauss está defendiendo pues es el pensamiento salvaje, es decir, cómo hay ciertas formas de pensamiento que son estructuralmente analizables, pues ni siquiera toman en cuenta el pensamiento histórico o la evolución histórica como la comprenden los occidentales. Y pues eso le va a llevar, en primer lugar, a reflexionar sobre qué es la dialéctica, qué es la razón, qué es la historia y cuál es la relación de los occidentales hacia la historia. Yo solo voy a leer algunos pasajes de lo que Lévi-Strauss le reclama a Sartre y sobre el concepto de historia en Occidente. Y dice, um, el objetivo de las ciencias humanas es reintegrar la cultura en la naturaleza y finalmente la vida en el conjunto de sus condiciones físico-químicas. La explicación científica no consiste en el pasaje de la complejidad a la simplicidad, sino en la sustitución de una
complejidad más inteligible a una que lo era menos. En nuestra perspectiva, el yo no se opone a lo otro o no se opone más que el hombre, él se opone al mundo. Las verdades aprendidas a través de el hombre son del mundo y ellas son importantes por ese simple hecho. A veces Sartre parece tentado de distinguir dos dialécticas, la verdadera, que sería aquella de las sociedades históricas, y una dialéctica repetitiva a, y a corto término que él concede a las sociedades dichas primitivas al ponerlas muy cerca de la biología. Expone así todo su sistema, dado que por el camino o por la vía de la etnografía, que es incontestablemente una ciencia humana y que se consagra al estudio de esas sociedades, el puente demolido con tanto encarnamiento entre el hombre y la naturaleza se encontraría subrepticiamente restablecido. Hace falta mucho egocentrismo e ingenuidad para creer que el hombre está enteramente refugiado en uno solo de los modos históricos o geográficos de su ser, mientras que la verdad del hombre reside en el sistema de sus diferencias y de sus propiedades comunes. Sartre se convierte en cautivo de su cogito. El cogito de Descartes permitía acceder a lo universal, pero a condición de quedarse o permanecer psicológico e individual. Al sociologizar, el cogito, Sartre cambia solamente de prisión. El rol de la dialéctica es poner a las ciencias humanas en posición de una realidad que es solo ella capaz de proveerles, pero que el esfuerzo propiamente científico consiste a descomponer, después a recomponerlo, siguiendo un plan de que todo conocimiento del otro es dialéctico. No resulta que todo lo otro sea integralmente dialéctico. Toda razón es dialéctica, puesto que la razón dialéctica nos aparece como la razón analítica en marcha. El descubrimiento de la dialéctica somete la razón analítica a una exigencia imperativa, la de dar también cuenta de la razón dialéctica. Esta exigencia permanente obliga sin tregua a la razón analítica a extender su programa y a transformar su axiomática, pero la razón dialéctica no puede dar cuenta de ella misma ni de la razón analítica. Marx y Freud nos han enseñado que el hombre no tiene sentido más que a condición de ponerse o posicionarse desde el punto de vista del sentido. Hasta ahí estamos de acuerdo con Sartre. Pero hay que agregar que ese sentido no es nunca el correcto. Las superestructuras son actos inconscientes que han tenido éxito socialmente. La historia despliega el abanico de las sociedades humanas en el tiempo, la etnología en el espacio. El hecho histórico no está más dado que los otros, es el historiador o el agente del devenir histórico que lo constituye por abstracción y como bajo la amenaza de una regresión al infinito. Lo que vuelve la historia posible es que un subconjunto de acontecimientos se encuentre por un periodo dado tener aproximativamente la misma significación para un contingente de individuos que no tiene necesariamente o que no ha necesariamente vivido esos acontecimientos y que puede incluso considerarlos a siglos de distancia. La historia no es jamás historia o la historia, sino la historia para. La historia no escapa nunca
o no escapa entonces de esta obligación común a todo conocimiento de utilizar un código para analizar su objeto, incluso si este objeto o si se le atribuye a este objeto una realidad continua. Los caracteres distintivos del conocimiento histórico no se sostienen en la ausencia de código, que sería ilusorio, sino en su naturaleza particular. Este código consiste en una cronología. La historia no está ligada al hombre ni a ningún objeto particular. Consiste enteramente en su método cuya experiencia prueba que es indispensable para inventoriar la integralidad de los elementos de una estructura cualquiera, humana o no humana. Lejos entonces de buscar que la inteligibilidad llegue a la historia como a su punto de meta o de llegada, es la historia que sirve de punto de partida para toda una búsqueda de la inteligibilidad. Lo propio del pensamiento salvaje es ser intemporal. Quiere asir al mundo a la vez como totalidad sincrónica y diacrónica, pero sin ser rigurosamente paralelas. El pensamiento salvaje profundiza su conocimiento con la ayuda de imágenes mundi. Él construye edificios mentales que le facilitan la inteligencia del mundo, tanto como le parezca, perdón. En este sentido, se la ha podido definir como pensamiento analógico. Toda razón constituyente supone una razón constituida. Y dice, la manera en la que los primitivos conceptualizan su mundo es no solamente coherente, sino es ella misma quien se impone en presencia de un objeto cuya estructura elemental ofrece la imagen de una complejidad discontinua. Y bueno, ahí me salté varias partes porque bueno, eso solo es mi resumen, pero igual hay una parte en la que, así, al hablar de historia y al hacer esa especificación de que la historia es una ciencia, Lévi-Strauss, recordando como quién es Sartre y preguntándole a él, es decir, Sartre, el alumno de Kojev, quien fue que tradujo la fenomenología del espíritu del alemán al francés junto con Jean Hippolyte, además de ser quien defendía la batuta o la bandera marxista y por ende dialéctica historiográfica de Occidente, a Sartre le pregunta a Lévi-Strauss lo siguiente: el problema planteado por la crítica de la razón dialéctica puede ser traído a esto. ¿En qué condiciones el mito de la Revolución Francesa es posible? Y ahí, más adelante, le va a reclamar a Sartre que todo sentido es justiciable de tener un mínimo sentido o un poco de sentido que le da su más alto sentido. Y si esta regresión no llevara finalmente a reconocer una ley contingente en la que uno puede decir solamente es así y no de otra forma, aquí está citando a Sartre, esta perspectiva no tiene nada de alarmante para un pensamiento que no agoniza o que no se rompe la cabeza o no se angustia por ninguna trascendencia, ni siquiera de forma larvaria, puesto que el hombre habría obtenido todo lo que puede razonablemente desear si bajo la única condición de inclinarse de frente a esta ley contingente
él logra determinar su forma práctica y situarse por el resto de o a través de un medio inteligible o de inteligibilidad. Dice, hay mucho que decir sobre este pretendido o esta pretendida continuidad totalizadora del yo, es decir, de la historia, en la que nosotros vemos una ilusión entretenida por las exigencias de la vida social, reflejo por consiguiente de la exterioridad sobre la interioridad, más que el objeto de una experiencia apodíptica. Y bueno, dice que es una continuidad totalizadora del yo, puesto que ya antes había advertido como si hacíamos de, digamos, la historia una ciencia o un conocimiento supremo, es decir, como el que estaría encargado de dar cuenta de los progresos de la humanidad en el sentido occidental, pues se tendría una relación para con la historia como si se tratase de un mito, el mito de algo que le permite tener un pensamiento racional a Occidente. Es decir, la historia, digamos que aquí Levi-Strauss la está viendo como a el mito de Prometeo, aquello que le da necesidad o le da un cierto fundamento a aquello que puede simplemente ser contingente, como pues los descubrimientos o los inventos de los hombres blancos, por decirlo así. Pero bueno, ya solo quería leer este último pasaje en el que dice, um, habría mucho que decir sobre esta supuesta continuidad totalizadora del yo, en la que veíamos una ilusión entretenida por las exigencias de la vida social, reflejo, por consiguiente, de la exterioridad sobre la interioridad, más que el objeto de una experiencia apodíptica. Pero no es necesario trazar el problema filosófico para percibir que la concepción que nos proponen de la historia no corresponde con ninguna realidad. Desde entonces, uno pretende privilegiar el conocimiento histórico sintiéndonos con derecho que no soñaríamos reivindicarlo de otra forma, para señalar que la noción misma del hecho histórico recubre una doble antinomia, puesto que, por hipótesis, el hecho histórico es lo que realmente pasó, pero ¿dónde se pasó algo? Cada episodio de una revolución o de una guerra se resuelve en una multitud de movimientos psíquicos e individuales. Cada uno de esos movimientos traduce evoluciones inconscientes y éstas se resuelven en fenómenos cerebrales, hormonales o nerviosos, cuyas referencias son ellas mismas de orden físico o químico. Por consiguiente, el hecho histórico no es más que un dato que se nos da el historiador o el agente del devenir histórico que lo constituye por abstracción y como bajo la amenaza de una regresión al infinito. Y bueno, ya más adelante dirá eso que ya había leído antes, de que la historia nunca es la historia, sino la historia para. Y pues bueno, yo no tengo ninguna solución, no sé, no les voy a decir qué creer, qué no creer, pero pues podríamos plantear ya que habían hecho referencia a Nietzsche, podríamos hacer referencia pero al mismo Nietzsche, pero en otro texto, ¿no? O sea, me parece que aquí lo que se está preguntando Levi-Strauss es, para decirlo en términos nietzscheanos, cuáles son los prejuicios y cuál es la utilidad de la historia, pero ya no con H mayúscula, como esa mitología que le hace creer a los hombres blancos que pues, siempre tienen razón y que hagan lo que hagan, pues el planeta tiene que resistirlo, sino pues una historia con H minúscula, sino cuáles son los prejuicios y las utilidades que le podemos dar al concepto de historia, puesto que, bueno, ya hace 40 años que Fukuyama dijo que ese concepto se había acabado, ¿no? Y que había gente que, pues, había o vivía en la poshistoria y otros que vivían empantanados en la historia.
Y bueno, ¿qué tal que pues todas esas ideas que se hacen Occidente del apocalipsis no es más que una imagen que tienen que crear para aceptar que su hegemonía política ha llegado a su fin? No lo sé, pero lo que es claro es que pues historia va a seguir habiendo, ¿no? O al menos historiografía y gente que, como decía Levi Strauss, estudie esos acontecimientos que pues no lo conciernieron directamente, pero que van a seguir teniendo consecuencias incluso inconscientes sobre las sociedades concernientes y sobre el mundo en su conjunto, tal vez, no lo sé. ¿Hay que creer el sistema mundo o no? Pero bueno, esas son algunas de las preguntas que me surgieron al leer esto. Y pues si les gustó este video, pues denle like, igual pueden suscribirse a mi canal, pueden dejarme comentarios, pueden seguirme por Instagram y pues nada, nos vemos pronto.